Muy buenos días, Marina del Poyeto, Jorge Fontevecchia te saluda. Había muchas expectativas de que ayer Sergio Massa anunciase su presidente del Banco Central, su ministro de Economía, como decía yo recién en la introducción. Vos eras una de las que se mencionaba como una muestra de prenda de unión, de un gabinete de unión nacional. También se mencionaba el propio Labaña. Primero, comencemos por lo primero. ¿Qué hay de cierto en las versiones de que vos podrías integrar un gabinete económico de unidad nacional? De momento no hay nada. Ujú. ¿Qué quiere decir que cortaste? De momento no hay nada. Bueno, ¿hubo algún intento? ¿No lo consideras serio? ¿Es algo que podrías analizar? No me parece conveniente conversar sobre eso ahora. Bueno, eso quiere decir entonces de que hubo, claro, claramente. ¿Qué pensás que puede para aportar, que tiene para aportar una persona como Roberto Labaña hoy en día? A ver, yo lo que creo es que la discusión en Argentina se ha tornado muy rara. Eh, yo hace un poco más de un año en Perfil escribimos con Sebastián Menescal una nota que se llamaba "Podemos construir una híper". Eh, recién había terminado la elección, ¿no? Digamos, recién había terminado el medio término, todavía Guzmán estaba en el gabinete, todavía pero venías en un esquema de intentar seguir forzando el corto plazo, faltaba un montón para el cambio de gobierno. Y la verdad es que estabas construyendo un escenario extraordinariamente perverso. Eh, en mayo de este año volvimos a escribir una nota con el mismo título, referenciar la nota de Perfil, eh, y la verdad que en ese momento le agregaste un condimento adicional, ¿no? O sea, acordate de cuando Massa llegó al ministerio, la brecha cambiaria se había disparado a la zona del 160%, y Massa de alguna forma le incorporó a este gobierno gobernabilidad. Pero no puso un programa económico, le puso gobernabilidad, pero intentó seguir manejando el esquema de administración de la escasez, a la cual se le agregaron dos condimentos, ¿no? Digamos, que conversamos en la nota de mayo. Uno fue la sequía, y el otro condimento fue que el escenario ya no era un escenario de dos, no era más el bicolesianismo que tenías hasta entonces entre gobierno y oposición, kirchnerismo, antikirchnerismo. Se te había sumado un jugador más, que es Milei, que en ese momento parecía, digamos, que podía llegar a entrar en un escenario de tercios. Ambas partes lo levantaron a Milei porque de alguna forma le robaba votos al otro, y nosotros concluíamos diciendo, mirá, digo, si la estrategia de ambas partes sigue siendo la misma y funciona, ser más contundentes en la respuesta a la pregunta de la nota, ¿no? Esto si podíamos construir una híper. Bueno, o sea, el escenario de transición política se ha vuelto desopilante. O sea, estás en un esquema donde el ancla, que es el cepo, es un cepo extraordinariamente perverso, que hoy corre 2 dígitos más, que te genera una dispersión de precios relativos violentísima. En Argentina los precios de los bienes valen mucho más de lo que valen afuera, entre el doble y el triple. Los precios de las tarifas, no para todos, pero para muchos están ridículamente baratos, donde el salario y las jubilaciones, los ingresos de la gente vienen perdiendo por goleada contra la inflación, y donde fundamentalmente es una brecha cambiaria que en la zona del 130%, donde vuelve a pararse hoy, pero a diferencia de los picos anteriores, octubre 2020, enero 2022, o incluso el pico previo que más entrar al ministerio, hoy no luce que encuentres un esquema de ordenamiento político que te comprima la brecha. Y la pregunta es, ¿cómo transitamos de acá hasta el próximo gobierno en mitad de esta discusión que se volvió obsoleta? Estamos generando todos los condimentos para un despelote. Tenemos un esquema de represión financiera cada vez más sofisticado y que intenta tapar todos los agujeros. Massa podría haberlo desactivado cuando llegó en agosto del año pasado. Él tenía caudal político para hacerlo, en el sentido de que llegaba en una coalición, digamos, que le pedía a gritos que llegue, como dijo Ferraresi, para evitar irse en helicóptero. Tenía del otro lado una oposición que era única y con el cual hubiera podido tener algún tipo de interlocución. Empezaba a hacer lo que había
en ese momento, y siempre, como siempre en Argentina, las decisiones se intentan postergar, siempre la lógica es llegar y que el ajuste lo pague el que viene, y el problema que tenés acá es que ya no es la discusión sobre el ajuste que lo pague el que viene, acá la discusión es sobre un ajuste permanente que la sociedad ya no lo tolera, y además, después de un experimento populista que te llevó 20 años con el ingreso de Macri en el medio, viene del otro lado una propuesta de experimento liberal o libertario, como lo quieras llamar, que pueda terminar siendo, eso, digamos, a una corta. Entonces me decís, bueno, la Baña, digo, llegó en un momento donde, después de la estabilización que había provocado Remes, logra sentar las bases, si querés, de una economía, digamos, que podía haber elegido un camino distinto. Y quedó en el imaginario de todo el mundo como El Salvador. En Argentina siempre se buscan salvadores. Cavallo ahora es El Salvador, El Salvador. La verdad es que si la política sigue maximizando simplemente el corto plazo y buscando soluciones fáciles a problemas complejos, digo, no hay salvadores acá. Te pido que no te muevas porque cada tanto tu voz se nos... Bueno. A ver si te interpreto. Dos hipótesis. Cada Salvador, sea por un lado La Baña, sea por otro lado Cavallo, o inclusive Surruil con el Plan Austral, necesitaron previamente alguien que hiciera la tarea sucia, un Remenelnikov en el caso de La Baña, un Hermán González en el caso de Cavallo, o un Grispun en el caso de Surruil, por un lado, y por el otro lado las diferencias que hay entre la crisis del 85 y del 90, en la que en ambos casos se cambió la moneda, pero era una crisis inflacionaria, con la del 2003, en la que capitaneó La Baña, en la que no hubo cambio de moneda y no era una crisis inflacionaria, o por lo menos no pintaba serlo. Me gustaría una reflexión sobre estos dos puntos. Si es necesario primero uno que pague los platos rotos y luego la naturaleza distinta de la crisis que solucionó La Baña de la que solucionaron tanto con la convertibilidad a Cavallo como con el Plan Austral Surruil. Sí, a ver, lo primero que diría es alguien que pague los platos rotos ocurre porque vino alguien primero que rompió los platos. ¿No? O sea, acá en la Argentina nos acostumbramos a contar la historia. Yo, la verdad que estoy un poco cansada, pero siempre todos cuentan sus éxitos y todo el mundo se olvida de los fracasos. Y la verdad que la historia es cíclica, o sea, no hay una historia completa, exitosa. Argentina lo que hizo a lo largo de los últimos años es minimizó la tendencia, maximizó el ciclo en torno a la tendencia con crisis terminales, ¿no? Digamos que tienen nombre y apellido, generalmente nombre de los ministros que estuvieron en ellas. De los ejemplos que vos das, yo te diría que el ejemplo de Greenspan previo a Surruil, más que alguien que pagó los platos rotos, lo que tuviste fue alguien que agudizó las distorsiones que venían heredadas de la crisis provocada por el sobreendeudamiento del gobierno militar, cuando Volcker sube la tasa de interés en Estados Unidos y coordina la crisis de la deuda latinoamericana. En Argentina fue el cigotazo, y después del cigotazo tuviste la reforma financiera del año 82, que te terminó generando una nueva disparada inflacionaria y te puso la inflación que se había bajado en la política de Martínez de Oz desde el 300% post-Rodrigazo a la zona del 80% anual, y te volvió a poner la inflación en la zona del 300% el año previo a que asuma Alfonsín. Cuando llega Greenspan como ministro de Alfonsín, Greenspan intenta restablecer la distribución del ingreso previa al gobierno militar, acelerando la dinámica salarial, y eso te lleva a la inflación del 300 al 600. Con lo cual, cuando llega Surruil plantea un programa de estabilización que fue exitoso, en un programa de estabilización ortodoxo con componentes heterodoxos. Creo que es algo parecido pero distinto a lo que hay que hacer hoy, o sea, todas las cosas se parecen pero al mismo tiempo no son iguales. Y fue un programa que falló por la política, o sea, lo que falló fue que la consolidación fiscal que requería el programa no fue duradera en el tiempo, en gran medida porque la demanda de la política y en parte las demandas sindicales del peronismo detrás, digamos, determinaron de romper el esquema. Y después tuviste, si querés, el programa, el Plan Primavera 1, el Plan Primavera 2, y fueron todos intentos de llegar del otro lado. El Plan Primavera 2 termina fallando, digamos, con la devaluación del 6 de febrero del año 89,
y Argentina entra no en un proceso de alta inflación que tuviste desde 1975 hasta el 89, sino que entra en un proceso de hiperinflación, en algo parecido a lo que te ocurrió hoy, que es una transición política entre un gobierno y otro sin cooperación. Entre Alfonsín y Menem sin cooperación, la cooperación llega después de que Menem es elegido presidente en un contexto donde la inflación mensual era del 200% mensual y el dólar, que en enero, antes de la devaluación del 6 de febrero, valía 17 australes, valía 655 australes. Eso fue un esquema de no cooperación. Menem llega e intenta un programa, digamos, distinto del salariazo y la revolución productiva. Pone como ministro de Economía primero a Roy, que se muere a la semana, y después asume Rapanelli, pero era el plan Bunge-Born, era el plan de un programa económico, de un grupo económico de la Argentina, y ese programa, con un esquema de desdoblamiento cambiario, termina fallando más temprano que tarde. La ancla cambiaria vuela por los aires cuando se te vuelve a coordinar la brecha y la suba en la tasa de interés te vuelve a recrear el problema de los pasivos remunerados, el mismo que tenés hoy, pero en ese momento iba mucho más rápido y no había control de capitales. Eso termina en un plan Bonex, que es el que vos mencionás, que hace Remes. El plan Bonex termina en una segunda inflación, y cuando de alguna forma llega a Cavallo ya habías terminado de reventar los australes o el excedente de pesos que había en la economía argentina, y con un ancla cambiaria rígida y un programa económico que tenía detrás dos leyes producto del acuerdo político que había entre Alfonsín y Menem, ¿no? Acuerdo político que se dio para anticipar el cambio de gobierno de diciembre a julio, porque la elección se había hecho en mayo para intentar llegar. En ese esquema pasaron la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que fueron el sustento de las reformas estructurales que estuvieron detrás del esquema cambiario, que fue la convertibilidad. Vos me decís, Cavallo tuvo un REME, bueno, tuvo un REME, pero también tuvo dos hiper y un en plan Bonex. Y eso en gran medida fue consecuencia de la falta de acuerdos políticos. ¿Sí? O sea, yo quiero hacer hincapié en la falta de acuerdos políticos. A ver, te interpreto. Explota el anterior para el que viene. Marina, vos lo que decís que no es necesario primero que haya destrucción para que luego sobre tierra rasa se pueda construir un plan medianamente sustentable. Yo digo eso, pero digo algo más. O sea, lo que digo es que la destrucción, o sea, generalmente, digamos, los programas que son voluntaristas y que intentan, viste, son refundacionales, por distintos motivos en Argentina no funcionaron. O sea, las demandas de la sociedad van cambiando. En el 89 la demanda de la sociedad era bajame la hiperinflación, el desempleo era 6. Cuando vino la convertibilidad, la demanda ya no tenía que ver con la inflación, venías de un periodo de baja inflación y de deflación, sobre todo en los últimos años, y la demanda era bajame el desempleo. La convertibilidad, el ajuste que tuvo la convertibilidad, el intento de salto en la productividad que tuvo la convertibilidad, tuvo como contracar un aumento del desempleo del 6 al 18% antes de entrar en crisis, y al 25% en 2002. En 2002 la demanda de la sociedad era bajame el desempleo, ¿no? La hiperinflación, y tuviste, si querés, una sobrereacción al ajuste que tuviste entonces. Y hoy de nuevo, hoy la discusión es bajame la inflación y el desempleo está en la zona de 6,2%. Entonces el punto es cómo hacemos para pensar en un esquema que trate de maximizar la tendencia, minimizar el ciclo en torno a la tendencia y no ser refundacional. Mi sensación es, hoy estamos planteando sobre la mesa, o se está planteando sobre la mesa, un esquema de dolarización, o algunos hablan de competencia de monedas y no de dolarización, en el sentido de que vamos a poner a competir el peso con el dólar y va a ser los argentinos y no el Estado el que desplace al peso. Bueno, a mí me parece riesgosísimo lo que estás planteando. Primero porque la convertibilidad falló, no porque somos incumplidores seriales de la ley, falló porque el ajuste nominal no se sostuvo cuando no tuviste prestavista de última instancia. Y Brasil había devaluado la moneda en el 99 y el ajuste deflacionario no terminó en buen puerto. Entonces seguimos sobre reaccionando a los errores que cometió la déjame detenerme un minutito, clarísimo. La pregunta es, si hubiera sido dólar en lugar de peso convertible, tratá de explicarle a la audiencia lega, porque finalmente la economía siempre se acomoda. De hecho, Ecuador tiene déficit fiscal y se endeuda, por ejemplo, y tiene dólar. ¿Qué hubiera pasado en 2001 si en lugar de tener una convertibilidad, Cavallo hubiese dolarizado en 1991?
lo que hubiésemos tenido era un desempleo del 35%, lo que hubiésemos tenido era una especie de revolución. ¿Cómo hubiera reaccionado una sociedad como la Argentina, que claramente tiene expectativas bien distintas a la del pueblo ecuatoriano o al de algunos países africanos que la aplicaron? ¿Cómo hubiese terminado esa situación? A ver, digo, la verdad que hacer política, ¿qué es lo que hubiera pasado? Sí es difícil de No, bueno, pero es la pensar, única forma de hacer pero ciencia. que probablemente en el arranque la dolarización, igual que la convertibilidad, tuvieran remonetizado rápido la economía. O sea, cuando te entran dólares, el ancla cambiaria rígida es una panacea. El problema es cuando los dólares salen. La convertibilidad, yo siempre digo, el problema de origen de la convertibilidad, o sea, el problema de la convertibilidad no fue necesariamente el financiamiento del déficit fiscal, fue el financiamiento, el refinanciamiento a tasas de mercado de la deuda contraída en el arranque de la convertibilidad para consolidar las deudas previas, la del proceso, ¿no? Digamos, incluyendo lo que había sido el seguro de cambio del proceso para evitar el problema financiero cuando fue la reforma financiera del 82, los bonos consolidados previsionales y proveedores, y el plan Bonex. O sea, vos arrancaste con un aumento en la deuda que estaba contraída compulsivamente con tasas de interés muy bajas. Argentina nunca se graduó, y como nunca se graduó, la tasa de interés, en un mundo de tasas de interés alta, la libra de riesgo estaba en la zona del 6, Argentina prácticamente no colocó deuda abajo del 10. Y colocaba esa deuda para refinanciar deuda que vencía, que tenía cupones del 3. Y digo esto porque ni Ecuador ni El Salvador, las dos economías que, digamos, dolarizaron en América Latina, consiguieron nunca el grado de inversión. Vos dijiste que Ecuador se endeuda para financiar el déficit. Ecuador tiene un riesgo país que no le permite el endeudamiento del mercado, defaulteó 2 veces y tiene un acuerdo con el fondo que está de vuelta de nuevo refinanciando. Entonces lo que digo es, cuidado, digamos, con las pantallas. Ecuador dolariza en mitad de un despelote financiero a finales de los 90, o sea, los regímenes monetarios flexibles pudieron sobrevivir. Brasil devaluó, Uruguay terminó devaluando con un salvataje del fondo después que la Argentina no la salvaron, a Uruguay sí lo salvaron. Perú, no devaluó, pero el régimen monetario flexible le permitió, digamos, transitar los años tan duros del final de los 90. La convertibilidad terminó mal. Entonces lo que digo es, Ecuador dolariza una crisis terminal. Ecuador dolariza con un sistema financiero que tenía un corral desde junio del año anterior. Lo más interesante para explicar a la gente sea en la contrafáctica qué hubiese pasado si en lugar de convertibilidad Cabal hubiese dolarizado. Obviamente se resuelve políticamente, o sea, hubiera habido un estallido porque la sociedad argentina no hubiese soportado 30% de desempleo. La pregunta es qué es lo que hubiera pasado si la salida tuviste 25% de desempleo en 2002, ¿no? Digo, ¿qué es lo que hubiera pasado? La salida traumática de la convertibilidad, y ahí lo pongo a Remes, porque el libro de Remes Lenikov es muy interesante cómo se dio el acuerdo político post-crisis entre Alfonsín y Duhalde, que te sentó las bases para la estabilización posterior, pero también en el mismo libro Remes dice que cuando Cavallo lo fue a ver para pedirle ayuda, para pasar por el Congreso las leyes que requería para sostener a flote la convertibilidad, Remes le dijo que la convertibilidad estaba muerta y que entonces había que salir del régimen de convertibilidad. Creo que ex post, si la convertibilidad hubiera durado, probablemente Argentina hoy estaría mejor posicionada de lo que está. O sea, la convertibilidad terminó fallando cuando se fue del sistema financiero el 20% de los depósitos. Si en el sistema financiero argentino se hubieran ido igual los depósitos y en vez de tener argendólares en un esquema de convertibilidad, vos hubieras tenido argendólares en un esquema dolarizado, como tiene Ecuador, la verdad es que no lo sé. Ecuador, la novedad que tiene Ecuador y que es interesante de entender, es que Ecuador tiene un riesgo país desacoplado de la tasa de interés doméstica. Yo creo que tiene un sistema financiero distinto de lo que era el de Argentina, pero tiene un crédito a PIB que es bastante alto, cerca de 60 puntos de crédito a PIB. Cerca del 40% de ese crédito a PIB son compañías de crédito, con tasas altas, no son necesariamente crédito bancario, pero lo que sí es interesante es que en Ecuador tuvieron 2 default, uno decidido por Correa, y tuviste un segundo default, que no fue default, tuviste una reestructuración, digamos, en el marco del acuerdo con el fondo en plena pandemia, cuando nosotros defaulteamos, y de Ecuador no has tenido, o has tenido salida de depósitos, pero ha sido siempre manejada con el sistema financiero en pie, aun cuando Correa, para poder financiar
los desequilibrios fiscales cuando el precio del petróleo pasa de 100 a 40, usa buena parte del seguro de liquidez del sistema financiero. Entonces lo que digo es, de nuevo, ¿qué es lo que hubiera pasado? Sí, es difícil de saber, o sea, pero claramente el ajuste deflacionario fue un ajuste con un salto en el nivel de desempleo violento. Argentina, igual que Grecia, Argentina tuvo un ajuste nominal, una caída en el producto entre el año 98, cuando arranca la crisis, ¿no? Digo, vino primero la crisis asiática, después vino la rusa, después vino Ecuador, después vino Brasil, después vino, ¿no? Digo, la tasa de interés alta en el mundo coordinó crisis en los países emergentes. Cuando cae el producto, cuando empieza a caer el producto hasta que se hace pie la caída del producto a mediados de 2002, la caída acumula 20% de caída, 20%, o sea, Grecia cayó 26%, Grecia se sostuvo dentro del euro. Pongo el ejemplo de Grecia porque también tiene un tipo de cambio rígido, tiene un esquema de adoptar una moneda que no es la propia y no lograba adoptar la productividad de Grecia a la productividad alemana o del resto de los países del euro. Y el ajuste fue un ajuste deflacionario, fue un ajuste recesivo, el producto cae cerca del 26%, pero de Grecia se fue la mitad de los depósitos de los bancos. Se fueron la mitad de los depósitos y tenías una línea de redescuentos automática del Banco Central Alemán, del Bundesbank, a Grecia, por el cual los depósitos salían y se devolvían al sistema financiero. En Argentina existía, te digo, sin prestamista de última instancia, la rigidez cambiaria o adoptar una moneda es difícil, pero convengamos que cuando vos adoptás una moneda que no es la tuya, bueno, tenés que adaptar tu productividad a la del ciclo económico a la cual te ataste. Y la productividad no cambia de la noche a la mañana. Obviamente Argentina requiere un programa de estabilización, requiere un cambio en las reglas del juego que adapten la productividad argentina al mundo en el cual está viviendo y requiere mantener la gobernabilidad. Ahora, suponer que el régimen monetario te resuelve todos los problemas, a mí me genera un poco de escozor, sobre todo de nuevo, porque estás hablando de un nuevo experimento monetario después de un experimento populista. Y digo, no es la primera vez que venís de un experimento populista, si querés, la previa al Rodrigazo, un experimento monetario, el Rodrigazo y lo que vino después, ¿no? Digamos, la tablita de Martínez de Oz, para ponerle un nombre, un experimento, no te voy a decir populista, pero digo, si querés, el primer gobierno de la democracia fue un gobierno que de alguna forma fue inflacionario y no logró generar un salto en la productividad, más bien tuvo estancamiento en el producto con aumento del empleo, con lo cual tuvo una destrucción de la productividad. Un modelo, si querés, que fue el que más duró en Argentina, que fue el de los 90, donde tuviste un salto violento en la productividad, con un salto violento, si querés, en el desempleo, pero una regla cambiaria que no sobrevivió, y después volviste a tener un experimento populista en los últimos 20 años, digamos, kirchnerismo con el interregno del fracaso de Macri en el medio, y ahora de nuevo vamos a experimento. O sea, mi sensación es, hagamos lo que hace el mundo, digamos, no inventemos la pólvora. Clarísimo, Marina, como siempre. Muchísimas gracias, te mando un beso enorme y te despedimos igualmente con esta misma canción con la que te recibimos de vueltas, vos proponiendo que por favor no volvamos a lo mismo. Esperemos que no sea así. Adiós. Acabamos de hablar con Marina Dal Poyetto.